enseñar un ratito por acá, aprender algo con Kamau a raíz de un mensaje. Hola, Kamau, senador nacional. ¿Cómo estás, Kamau? Bien, hola, buenos días. Porque a raíz de este juez federal que habla de Corrientes, Entre Ríos y no sé cuál más, que no hay que dar las multas sobre la ruta, la gente te pregunta, y acá Kamau dice, que fue intendente, si las rutas de las Costanera y la Avenida Independencia hay que pagar. Esto depende de la capital, me decía, Eso depende, ¿no? de la normativa de la ciudad. Es una avenida municipal, y me preguntaba, bueno, pero la ruta es conexión de ruta, pero es una avenida de la municipalidad, y decía, si uno mira dónde empieza la numeración, y la numeración 0 empieza a partir del puente, no empieza en la rotonda de la Virgen, lo cual eso demuestra que es una avenida que depende de la municipalidad. Lo de las rutas, está la norma nacional y deben cumplirse las normativas que exige la ley, que recién me preguntaba, hay que leerla bien, cuáles son los requisitos que la ley exige para que el control de tránsito, de velocidad de tránsito en las rutas se puedan cobrar las multas, ¿no? Ahora, fíjate, veíamos esto, que no sé si llegaste a ver este video que se hizo viral en las redes sociales. Se hizo viral porque la chica que iba en el auto, la que filmaba a estos chicos entrar en la Junín con la camioneta y después subir a la Plaza La Cruz. Ahí cuando pasan esto de las cámaras, que eso ya lo pusiste, como vos empezaste con este tema con las cámaras, sí, cuando eras intendente, y tiene que estar conectados a la policía para poder... Esto se hizo viral porque se viralizó el video. Primero que se tienen todas las cámaras. Ya en mi época, nosotros empezamos con las cámaras en la ciudad y ya teníamos en el centro, en la parte del centro teníamos cámaras instaladas. ¿Pero sirven para estar en contacto? Es que deben trabajar en contacto. Nosotros... Siempre está la discusión y a veces si eso debe ser la policía, si debe ser el municipio. Nosotros iniciamos el proceso de cámaras, pues sé que la provincia puso más cámaras en la ciudad y tienen que articular en conjunto. Si uno ve una situación de un accidente o si uno ve una situación de un delito, si es una cuestión de tránsito ya mayor, por ejemplo, en este caso, puede actuar el inspector porque están yendo por una calle que es peatonal o están circulando en espacio público. Y debe pedir un inspector ante una situación de tensión colaboración a la policía, que muchas veces no se actúa en conjunto y termina siendo un inspector agraviado, como ha pasado en otra oportunidad. Entonces, esa articulación debe ser y se debe trabajar en conjunto. A lo mejor la cámara de la policía es una situación de tráfico, del tránsito, y llama a un inspector para que vaya y no necesariamente va a la policía. Y eso se debe actuar y se debe potenciar los instrumentos que tiene un municipio y lo que tiene la provincia en beneficio de la gente. ¿Estás más cómodo como intendente? ¿Estás más cómodo como senador? ¿Qué te gusta más de la política? A mí me gusta la gestión, me gusta dar respuesta a la gente, que dependa de mi gestión, digamos. Pero también desde el Senado, como senador, puedo colaborar y ayudar en esta etapa. Si me decís cuando era intendente, y sí, me pasaba mucho como intendente en la gestión por la obligación que uno tiene y las dificultades que dan en una actividad de ejecutivo. Y en Senado tenés posibilidades de manejar otros tiempos y trabajar con esos tiempos bien de otra manera y con otra mirada, pero a la vez tengo el compromiso como senador, la articulación con todo el resto de la provincia, no solo con los intendentes, sino con otros sectores para trabajar en conjunto para Corrientes. Estás recorriendo, porque tengamos en cuenta que en 15 comunas, ¿no? En 15 comunas se votan la parte el mismo día que eligen senadores y legisladores nacionales. Va el interior. Específicamente me pidieron que te pregunte por Santo Tomé. Santo Tomé, hice la costa del Uruguay, Santo Tomé, San Carlos, Lisoro, Paso de los Libres. ¿Y Santo Tomé en qué sentido? ¿Cómo está la elección? Sí, ¿cómo está la elección? La elección en la ciudad, primero... ¿Quiénes son los candidatos del PJ?
Va por la reelección Mariano Garay. Mariano Garay. Va Bien. por la ¿Y el reelección. de ECO? José Augusto Suárez. Suárez. ¿Y cómo están las encuestas? ¿Qué dicen las A encuestas? ¿Qué va a nosotros pasar en Santo nos da Tomé? muy bien la encuesta. ¿Sí? Y la verdad que nosotros estamos con mucha expectativa. Eso no quiere decir que uno se relaje. A ver, se hicieron muchas obras importantes que ya están en ejecución y muchas que ya están saliendo y las que estamos planificando. No nos olvidemos, la pandemia fue retrocediendo aquellas obras o aquellos programas porque se fue dando nacional a atender la pandemia y ya ahora están saliendo todas las obras planificando y que se estaban proyectando y las que estamos trabajando en elecciones, lógicamente, para seguir avanzando en crecimiento, en desarrollo que hace falta en estos municipios. Esto de elegir 15 comunas, bueno, muchas de ellas peronistas, ¿va a tener repercusión lo que está pasando con la economía, el gobierno nacional? ¿O crees que vos que estás en el interior, cada uno vive su propio mundo? Corrientes es muy particular. Primero es que cuando se elige el poder ejecutivo, digamos, pasó en otras elecciones siempre, cuando se elegía gobernador y después se elegía gobierno nacional y más intermedias y había mucha diferencia. La gente diferente de las intendencias. Porque ahí la mayoría, todos han llevado una muy buena gestión y es importante real, y por otro lado es la propuesta que nosotros hacemos como legisladores dejar en beneficio de nuestra provincia. Y habrá que ver ese equilibrio, habrá que ver el peso que pueda tener un intendente, cómo ese dirige, pero que sea en eso, que se ajuste y que elija por la capacidad y la actúa el intendente y que no se mezcle otras cuestiones. Pasan aquellas donde el gobernador va y pide entendible. Gustavo ha ganado por una amplia mayoría, lo felicito y está bien, la gente lo eligió, pero ahora se eligen cuestiones donde también la sociedad dice, acá elijo quién va a ser mi intendente. Y por otro lado, definir quiénes son los legisladores que puedan articular y trabajar de una manera más eficiente para ayudar a Corrientes, seamos de un partido, seamos de otro. Y en eso también yo tengo la experiencia, la capacidad y la posibilidad de ser oficialista, de tener relación con el gobierno nacional, con presidente, con los ministros para articular y trabajar, conseguir ese equilibrio que hace falta en Corrientes. Un gobierno provincial que ha ganado, que ¿Vos tiene le 4 años ofreciste por esto, por delante. ejemplo, a Camagua Valdés, decirle que yo te gestiono más allá del lado óptico que estoy? Gustavo sabe que puede contar conmigo en las sí. cosas que debemos trabajar en conjunto. A ver, no es que yo me imagino, ¿no?, al gobernador que yo diga yo te gestiono, el gobernador quiere gestionar lo que yo... No, el apoyo, digo yo, me refiero al Sí, apoyo. o algunas cuestiones que tenemos que trabajar en conjunto. O algunas definiciones que el gobernador seguramente, me imagino, en su planificación de estos 4 años para resolver los problemas que tiene Corrientes, ayudar y trabajar en conjunto. Ustedes saben y me conocen que yo lo que quiero es que Corrientes le vaya mejor. No estamos en tiempo, en realidad nunca debería suceder, pero esos tiempos de generar que le vaya mal a uno para que eso le permita llegar al gobierno más adelante, hoy nunca debe haber margen para eso, y hoy menos, porque la Argentina viene de compleja, deuda, pandemia, y ahora es el momento de sacarla adelante. Lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto todos los sectores, y lo mismo en Corrientes, tanto con el gobierno provincial como con cada uno de los intendentes, sea del partido que sea. Sí. De las provinciales del 29 de agosto a las PASO del 12 de septiembre, el peronismo acá tuvo un repunte más allá de lo que fue el resultado a nivel nacional. Y eso tiene que ver indudablemente con su participación. Con participación en las boletas, ¿no? en la elección, tratándose de legisladores nacionales. ¿Usted cree que ese avance puede darse también a la hora de votar el próximo 14 de noviembre, sumado a que también traccionan las municipales? Sí, son 2 elecciones distintas y también es una propuesta no solo el lugar mío, sino también de intendentes que van a jugar y que va a ser importante, de un proceso
de fortalecimiento que nosotros tuvimos hacia la sociedad, demostrar que hoy estamos unidos, trabajando. Yo creo y estoy convencido que la sociedad también va a empezar a diferenciar lo que fue la elección provincial y lo que es la elección ahora nacional. Eso que vos decías, en 2 semanas pudimos revertir un porcentaje importante. Y también el oficialismo acá en Corrientes ha perdido un porcentaje muy importante, casi 20 puntos, lo cual demuestra que esto que hablábamos recién con María, la gente vota distinto, sabe que tiene que votar y que, si me preguntás qué expectativa tengo, sí, estamos creciendo y estoy seguro que vamos a crecer más. Pero también debemos seguir fortaleciendo y llevando el mensaje a la sociedad, no solo por este proceso electoral. Es muy importante el mensaje de la reconstrucción de la Argentina, de este proceso de pospandemia, para que todas las medidas que se estén tomando ahora, que de hecho van a empezar a tener repercusión positiva, permita mejorar la economía y generar trabajo, que es lo que necesitamos. Bueno, eso te iba a preguntar, Carlos, respecto al, como le llaman, golpe de timón que se intentó dar después de las elecciones. Vos has sido en algún momento crítico incluso del peronismo a nivel nacional, cuando no te gustó algo. ¿Cómo ves este movimiento? Más allá de lo electoral y que vos decís de la coyuntura, ¿ves que hay rumbo? Yo cuando veo cosas que no estoy de acuerdo o me ha pasado con algunas leyes que se han impulsado, cuando tengo que votar en contra o no voto o me abstengo, como algunas leyes que lo hice, es diferente. Primero cuando me dicen, bueno, ¿pero qué voy a defender? Voy a defender Corrientes. Después hay medidas macro que el gobierno nacional debe tomar y que el presidente debe tomar. Y ahí hay que acompañar esas medidas. Y en esas medidas, o en aquellas que quieren afectar a Corrientes, primero es debatir las cosas que se deben modificar o se pueden modificar para que no afecte nuestra región. Y si no se hace, voto en contra, porque siento que afectan a Corrientes. Y de la misma manera con las macros, que uno tiene la voluntad, lógicamente, en el organismo acompañamos las medidas del presidente, pero asesoramos o colaboramos o opinamos para que medidas sean con una medida federal. Y esa amplitud existe en el gobierno. Lo que considero es que, indudablemente, la pandemia no permitió avanzar con las medidas que el presidente tenía planificado al inicio de su gobierno y se fueron postergando. Ahora se empezó un proceso de toma de medidas que para mí son muy positivas, pero también la decisión que ante cualquier medida de tratar de sacar adelante empiezan a criticar y empiezan a encontrar. Y la Argentina necesita empezar a arrancar y empezar a gestionar y empezar a movilizar para la economía, salir a buscar, lógicamente, la negociación de la deuda, que sin la negociación de la deuda que sea un beneficio para los argentinos. Y en eso de la oposición nos tiene que acompañar. Tenemos que ver cómo transferimos los planes sociales a un trabajo genuino, que ahora lo están anunciando, empezando a trabajar, cómo mejorar el sistema productivo. Camao, que la situación económica de la gente, que por ejemplo, esta bendita inflación que todavía nos contaban, una abuela, no compro más yogur, le compro, por ejemplo, dejé de comer queso, o sea, esta situación inflacionaria terrible de responsabilidades del Estado, pero también de empresarios que no apoyan, ¿esto no incide a la hora de ir a las urnas? Tanto para legisladores como para municipios, te digo, porque yo siempre hace que la siente el de Santo Tomé, el de Pájaro Libre y el de Goya. Todos lo sienten, Mercedes. Todos sentimos que la inflación, pero el problema es que el salario no acompaña. Sí, claro. Entonces, si el salario acompaña, la inflación la vamos manejando. Ahora, es una realidad de una Argentina que viene de una pandemia y encima viene castigada con un endeudamiento, que tuvimos que pagar vencimientos que estábamos obligados a hacerlo y ahora estamos en una negociación. Y todos los presidentes en el mundo que le tocó gobernar sobre la pandemia, le pegó a Merkel en Alemania, primera ministra, ha tocado en todas partes. Eso la sociedad castiga que está gobernando. Inevitable, porque la pandemia, ¿qué vas a inventar? Lo mismo que pasaba con Argentina. ¿Cómo salíamos de la pandemia cuando veníamos a un endeudamiento y una Argentina ya quebradísima? Tenían que emitir. Lógicamente tenían que hacer IFE, tenían que sacar la ATP, tenían que sostener la economía con recursos emitiendo, no había otra forma. La emisión genera deuda, genera inflación, porque genera consumo, genera... Claro. Entonces, hoy hay que empezar a recuperar la Argentina. ¿Se podrá? Es el desafío que María.
Es el desafío no solo del presidente y nosotros acompañando, es el desafío de los que quieren. Que haya una Argentina quebrada, fundida, tampoco va a pasar. Si bien yo veo que la oposición pide más legisladores, y no diciendo cómo vamos a salir adelante o cómo va a ayudar, es solamente para optimizar. Ahora, yo no escucho si la oposición dice cómo va a sacar a la Argentina, o que vamos a volver el modelo de atrás cuando gobernaron ellos, de una Argentina endeudada, o vamos a salir adelante con una Argentina de producción y desarrollo. Nosotros estamos reacomodando, o estamos intentando reacomodar después de la situación caótica que hemos vivido. ¿Te decepcionó, Alberto? A ver, yo creo que a Alberto le ha tocado la complejidad de la pandemia y le sacó del foco de lo que se venía planificando para la Argentina y que, lógicamente, hay que reencauzarlo. ¿Cómo me das vueltas siempre? Que tengo mucha expectativa de que... ¿De que revierta? Pero yo te voy a decir absolutamente sincero. Lo electoral, más legisladores, menos legisladores, el presidente gobierna igual. Lo puede hacer por decreto, lo puede hacer por leyes, lo puede hacer cuando no hay voluntad y cuando se trata de obstaculizar. Hay camino que igual va a gobernar. Y estoy seguro que va a haber camino de acuerdo con muchos legisladores, gobernadores que tienen la lógica de la razonabilidad que se necesita en esta etapa de la Argentina. El gran desafío de Alberto va a ser después de las elecciones. Cómo reencausa la Argentina y cómo avanza con todos estos programas que se están anunciando y cómo lleva la conducción en los próximos para recuperar el desafío que todos tenemos, la economía de nuestro país. Se lo pregunto porque lo escuché en otras entrevistas. ¿Usted cree que este discurso de la oposición es circunstancial, electoral, o es más bien un discurso sostenido, beligerante, obstaculizador? Yo lo dije porque, digo, si es bueno, es parte del juego. Si no es electoral, preocupa. Pero viene siendo sostenido desde la gestión, me parece. Sí, pero una cosa es el relato y otra cosa es cómo actúa. Claro. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el pueden relato ladrar, pero y después no cómo... muerde. Al estilo Ricardo Colón, ¿viste? Vos no sacaste a contestar. No, pero leo bien, a ver, digo esas... La diferencia cosa es esto y lo otro que me decía. pero también lo digo de lo positivo. A ver, claro. Cuando uno viene con las cosas que hacen falta y después hacerlas. Así, claro, eso es interesante. Es el desafío. Vengo diciendo, Corrientes. Eso ocurre. Cada elección donde tocó ser candidato a gobernador, los mismos discusiones de necesidades que tiene Corrientes. Vuelvo a sostener. Y siempre escuchamos de que lo iban a ver y seguimos con los mismos. Está bien, se hacen cosas, pero no alcanza porque se evoluciona y debemos acelerar el proceso para ir restando o recuperando lo que no se hizo antes. Entonces, me decís cuáles son los desafíos de estos 4 años, Gustavo, es modificar. Yo estoy dispuesto a ayudar. Esto que recién decía, lo mismo pasa cuando en un proceso electoral en cosas se dicen para contener un sector, entonces endurecen el relato. Ahora, terminó el 14, tiene que haber una mesa que nos juntemos a decir, a ver, ¿qué me puede aportar vos? Que la gente este es el camino que necesitamos nosotros, esto es lo que queremos, en estos 2 temas nos ponemos de acuerdo, en estos 2 nos arreglamos nosotros, los que gobernamos, nos pusieron a gobernar, y después si algún día a la gente le da oportunidad, corríjanlo, pero 3, 4 puntos sin en ampliar conjunto. a todo el Congreso y remitiéndonos solamente a los legisladores correntinos. ¿Eso se puede lograr con legisladores del oficialismo provincial? Después si algún día a la gente le da oportunidad, corríjanlo, pero 3, 4... Después si algún día a la gente le da oportunidad, corríjanlo, pero 3, 4 puntos sin en ampliar a conjunto. todo el Congreso y remitiéndonos solamente a los legisladores correntinos. ¿Eso se puede lograr con legisladores del oficialismo provincial? Yo tengo muy buena relación con cada uno de ellos, lo tuve con... Hay un artículo que lo vamos a potenciar seguramente, todo lo que es los legisladores del Norte Grande, para reclamar y trabajar con el presidente, así como lo hacen los gobernadores, en las leyes que nos permitan a nosotros crecer, la ley de energía diferencial para compensar, nosotros dimos a la zona fría con el gas, bueno, la sola cándida necesita con la energía, esas cosas lo vamos a trabajar. ¿Eso quedó stand-by? ¿Se sigue trabajando? El proyecto está presentado, está en stand-by en este proceso electoral, pero venimos pidiendo de que se trate, que lo tenemos que debatir y que tenemos que sacar adelante. Hay 2 cosas que se pelean y que vos, por eso
María Mercedes. Sí, ¿no? No solo en la interior, falta de acá en laburo. capital también. Claro. O sea, No. hace falta Por eso te digo, a mí me... Intendente. Y ahora iniciaron obras que estaban ya que se empezaban a ejecutar del gobierno nacional. 100 nuevos puestos de trabajo generaba esa de manera directa, más lo indirecto, lo cual Claro. va a haber un proceso de obras de infraestructura que va a mejorar la economía. Por otro lado, tenemos que obviamente controlar la inflación para que no siga ganándole al salario. Y por otro lado, el sector productivo. El productivo, valor agregado de la industrialización, la credibilidad, la inversión. ¿Se puede mejorar la economía antes de fin de año o crees que va a ser un proceso más largo? Va a ser un proceso más largo. Sí, ¿no? Va a ser lo importante que debemos empezar a crecer. Debemos empezar a ordenar, que es hoy la etapa que después de las elecciones. Está bien. ¿Dónde te vas? Ahora, hoy estoy acá en Corrientes, mañana también. El miércoles estoy definiendo porque tengo una agenda, si voy al interior, si voy a Saladas o si voy a alguna ciudad más cerca. Es probable que el jueves tengamos sesión presencial. ¿Te vas allá? Voy a tener que ir a Buenos Aires. Escucha, ¿estás conforme con el tema de que están bajando los números de la pandemia y todo esto? ¿Notás más libertad en el interior? Eso se siente, más allá de lo cómico, se siente la alegría de volver a Ocupar una plaza y todas esas cosas. Eso es un cambio importante. ¿Y el barbijo lo siguen usando? No tanto. No tanto. A ver, no tanto al aire libre, Claro. Cuando está encerrado, sí, yo veo que la gente respeta, que respetar y cuidarnos todavía, mantener la distancia y no arriesgarnos. Sí, yo creo que probablemente la posibilidad de estar todo vacunado con doble vacuna, en taja altísimo, es como que el virus ya se está controlando. No quiere decir que no estemos en alerta, ¿no? Que no nos relajemos. Claro. Pasa, fíjate, con las aperturas de las fronteras que se viene trabajando, se viene hablando. Nosotros venimos hablando de nuestro lugar y el gobierno provincial también. Y el gobierno nacional lo quiere hacer. Pero es importante empezar con el protocolo que no genere ningún tipo de dificultades, ¿no? ¿Por qué se demora la apertura aquí en Corrientes? Con normativas. Ahí hay una articulación importante entre provincia y nación, por el tema de los testeos, ¿no? ¿Quién va a hacer el testeo? Las vienen haciendo las provincias. Si la provincia va a hacer el testeo, y todavía se va a pedir que haya ciertas normas, que no va a ser una frontera con alto tránsito. Sí. Lógicamente, pasado un poco más de tiempo y las pruebas piloto que están haciendo, va a ir liberando de manera más como lo están haciendo en otros lugares. Ya con 2 vacunas puede circular, no tiene que hacer ni un tipo de cuarentena, algunas cuestiones que se están terminando. Es la Expo Agro. ¿Te vas a ir? ¿Vas a estar? Miércoles tengo una invitación para ir. Tenemos una invitación. Sí. Voy a ir, sí. Bien. Voy a ir. Porque es importante hablar con los sectores productivos. Y fundamentalmente de nuestra provincia. Yo con todos, su gran mayoría, tengo una relación de diálogo, algunos los de cuando era joven, Claro. algunos son amigos, y en esto tenemos que fortalecer entre nosotros todo lo que necesita Corrientes para mejorar nuestra producción, para mejorar nuestra capacidad de crecimiento en un sector que indudablemente para nuestra provincia es sumamente importante. Gracias, Camargo.